puerta vino a buscar a mi padre cuando cumplió 37 años. Yo tenía 10 años en ese momento. Todo empezó con un único golpe a la puerta en mitad de la noche. Golpear. Seguido de otro. Golpear. Etcétera. Yo primero oí los sonidos y luego también los oyó mi padre. Recuerdo oírlos salir de la habitación de mis padres en la oscuridad y detenerse en el pasillo mientras escuchaba. Mientras los golpes continuaban. Golpear. Encima. Golpear. Y más. Golpear. Y más. Hasta que finalmente bajó las escaleras y abrió la puerta. Y cuando llegué a la escalera para ver quién era, mi padre ya se había ido, y la puerta de entrada se cerró de golpe tras él. Poco tiempo después, su desaparición fue declarada como un caso de persona desaparecida. La teoría principal es que sufría de depresión y simplemente decidió despertarse una noche, vagar por la noche y terminar con su vida. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que realmente le había pasado. Había oído al hombre en la puerta. Lamentablemente, por más que intenté explicarles lo que había oído, nadie me creyó. Ni la policía, ni mi madre, ni siquiera mis amigos. A medida que fui creciendo, comencé a dudar de mí mismo. A dudar de mi memoria. A dudar de mi capacidad para separar la imaginación de mi infancia de la realidad. Y finalmente decidí aceptar la teoría del suicidio que había propuesto a la policía. Esto fue así hasta que un día, a la edad de 37 años, el hombre de la puerta regresó. Todo empezó con un único golpe a la puerta en mitad de la noche. Golpear. Seguido de otro. Golpear. Etcétera. Al ser el único ocupante de la casa que me heredó mi madre, y además soltero, era el único que oía el sonido. Salí de lo que ahora era mi dormitorio y antes el dormitorio de mis padres, en la oscuridad, y me detuve en el pasillo, mientras escuchaba. Mientras los golpes continuaban. Golpear. Encima. Golpear. Y más. Golpear. Y más. Hasta que finalmente bajé las escaleras. Pero a diferencia de mi padre, yo no abrí la puerta. Simplemente me acerqué de puntillas y miré por la mirilla. Efectivamente, al otro lado de la puerta, estaba la silueta de un hombre encapuchado, golpeando. Encima. Golpear. Y más. Golpear. Y más. Pero sabiendo el destino que había corrido mi padre, no tenía forma de responderle. Así que simplemente caminé de puntillas hacia la escalera y me senté en uno de los escalones. Golpear. Esperé. Y esperó. Golpear. Y esperé a que se detuviera, golpear. Pero nunca lo hizo. Los minutos se convirtieron en horas y antes de darme cuenta, el sol comenzó a salir. Fue entonces cuando los golpes cesaron y el hombre que estaba en la puerta simplemente se alejó. El día siguiente transcurrió como siempre, tuve otro día de trabajo agitado y casi olvidé lo que había pasado la noche anterior, hasta que finalmente lo atribuí a una pesadilla. Pero más tarde esa noche, después de irme a la cama, me desperté con el sonido escalofriante de un solo golpe en la puerta. Golpear. Seguido de otro. Golpear. Etcétera. Una vez más, bajé de puntillas las escaleras, miré por la mirilla y vi la misma silueta oscura de una figura encapuchada, golpeando la puerta. Sabiendo que esto no era un sueño, fui a la cocina, agarré un cuchillo de carne y caminé de puntillas hacia la escalera, donde me senté en uno de los escalones. Golpear. Esperé. Golpear. Y esperó. Golpear. Y esperó a que se detuviera. Pero nunca lo hizo. Una vez más, los minutos se convirtieron en horas. Y antes de darme cuenta ya eran las 5 de la mañana. Pero el amanecer aún estaba a una hora de distancia, y me encontré empezando a perder el control, a medida que me perturbaba cada vez más con cada golpear. Soltero, golpear. Toca la puerta. Hasta que finalmente, no pude soportarlo más. Y en lugar de llamar a la policía o saltar por una ventana y salir corriendo, reuní el coraje para enfrentar mis miedos y abrí la puerta. La figura encapuchada no dijo nada. Él simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, antes de darse la vuelta y hacerme un gesto para que lo siguiera. Todavía sosteniendo el cuchillo de carne, me sentí obligado a hacer lo que me pidió. Y unos minutos después, me encontré siguiéndolo hacia la oscuridad del bosque detrás de mi casa, la única luz que había era la de la luna brillando entre los árboles. No se dio la vuelta ni una vez. Simplemente siguió caminando. Y caminando. Y caminando. Mientras lo seguía, mi mano sudorosa luchaba por mantener un agarre firme en el cuchillo de carne. Y después de caminar lo que debieron ser 10 minutos en la oscuridad, finalmente se sentó junto a un fuego ardiente y me hizo un gesto para que me sentara a su lado.
Fue entonces cuando se quitó la capucha y reveló un rostro familiar, la de mi padre. Papá. Isaac. ¿Dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo en la casa? ¿Dónde? Esperando. ¿Qué? Tocando. ¿Pero por qué? Es hora de que conozcas el secreto. ¿Secreto? Tenemos algo así como una tradición en esta familia. ¿Qué tipo de tradición? Pero cuando terminé mi pregunta, ya había empezado a juntar las piezas. Si el hombre de la puerta se llevó a mi padre a la edad de 37 años, y mi padre es ahora el hombre de la puerta y yo tengo 37 años, eres el siguiente en la fila, dijo. Pero, ¿qué pasó entonces con el último hombre que había en la puerta, que, según me di cuenta, debía de haber sido mi abuelo? Me pregunté. Me alegro de que hayas traído la cuchilla, dijo, mirando el cuchillo de carne que había traído de la cocina. Es como si lo supieras. ¿Sabía? Que debes matarme y asumir mi vigilancia hasta que tu propio hijo cumpla 37 años. Pero, no tengo ningún hijo. Todavía. Papá, no voy a hacerte daño. La tradición dice que si no lo haces, debo matarte a ti y terminar con nuestro linaje de una vez por todas. Tú, mataste a tu hijo. Papá, no he sido tu padre en 27 años. Soy algo más, ahora. Fue entonces cuando él también sacó un cuchillo. Me puse de pie, con el cuerpo temblando, mientras él hacía lo mismo. No me obligues a hacerlo. Solo dime que me matarás y te lo explicaré todo antes de que lo hagas, insistió. Por supuesto, no tenía la voluntad de hacer lo que me pedía, así que, en lugar de eso, salí corriendo, de regreso a través del bosque oscuro, bajo la luz de la luna que brillaba entre los árboles. Pero sus piernas eran más largas que las mías, y en poco tiempo me alcanzó y me acorraló contra un árbol. Aún puedes salvarte. Solo dilo, Isaac. Di que me matarás. Nunca. Dije desafiante, arrojando mi cuchillo de carne al suelo. Entonces así debe ser, dijo, sin emoción alguna, mientras se acercaba y me atacaba con su propio cuchillo. Agarré su brazo antes de que su espada pudiera herirme y, luchando con él en la oscuridad de la noche, de alguna manera logré empujarlo hacia atrás con todas mis fuerzas. Debió haber tropezado con algún matorral del bosque, y lo siguiente que supe fue que se había empalado en el mismo cuchillo de carne que había tirado en un intento de evitar lastimarlo. Bien hecho. Ahora te toca a ti, dijo, mirando su espada, mientras la sangre brotaba de su boca y sus ojos se pusieron en blanco. Papá, no. Grité, pero ya era demasiado tarde. Me llevó años superar la experiencia, y más tiempo aún considerar siquiera remotamente tener un hijo propio. Pero finalmente, cuando pasó suficiente tiempo, me casé y tuve un niño. Y aunque nunca jamás haría nada que pudiera hacerle daño, de vez en cuando me pregunto si, cuando cumpla 37 años, me sentiré obligada a pararme en su puerta y golpear, y más, hasta que finalmente baja las escaleras y abre la puerta.